también de aprendizaje de su palabra. Es una mañana especial también porque el día de hoy tenemos dentro de nuestras actividades de iglesia, tenemos nuestra asamblea general. Al finalizar nuestro servicio vamos a comenzar con nuestra asamblea, que es un tiempo también de mucha bendición, porque nosotros debemos recordar que como denominación y como iglesia somos una iglesia congregacional, ¿no es cierto? Entonces nuestras decisiones son tomadas en asamblea, así que es una mañana especial también por esa razón, y yo estoy muy contento el día de hoy, porque tengo también una bendición que compartirles el día de hoy. No es que voy a tener otro hijo, no es esa la bendición, ¿no? Tal vez más adelante, ¿no? Pero mis padres han llegado aquí a la ciudad de Sucre, han venido a visitarnos. Para que ustedes los conozcan, voy a pedirles que se pongan de pie. Ahí atrás están mi papá y mi mamá, Vladimir y Teresa, están ahí acompañándonos. Mucha falta que nos hacían, bienvenidos, los estábamos extrañando, también los nietos estaban extrañándoles a ellos, así que estamos muy contentos. También está, algunos de ustedes saben, tenemos una visita especial, nuestra tía, una tía que ha venido desde Padilla. Bueno, pero ella está un poco delicadita de salud, así que está ahí arriba en casa, así que también ella nos está visitando. Queridos hermanos, bienvenidos a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Es un tiempo en el que ahora vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a estudiarla. Si ustedes se recuerdan, hemos empezado este mes con el estudio de las doctrinas de la Biblia. Es el mes de la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, como es el mes de la Biblia, hemos iniciado unos estudios que son muy importantes con relación a las doctrinas que tiene la Biblia, ¿no es cierto? El anterior fin de semana estuvimos tocando bibliología, ¿no? Los que no vinieron se lo perdieron, pero pueden revisar ahí la grabación que tenemos. Y en la noche estuvimos viendo también angelología, ¿se acuerdan? Bueno, y luego estuvimos recapitulando todos esos asuntos en el estudio bíblico, que fue muy emocionante también, fue un tiempo muy especial. Así que yo les hago recuerdo, hermanos, que ustedes tienen a disposición un boletín, ¿no es cierto? Creo que todos ya lo tienen. Si alguien no lo tiene, ahí está nuestro hermano Fabián, nuestro diácono, que puede entregarle un ejemplar del boletín, ¿correcto? Y ahí en el boletín usted tiene los sermones dominicales, el de la mañana y también el de la noche, para que usted también, a la vuelta de la hoja, hay una sección donde usted puede tomar apuntes o hacer también algunas preguntas o dudas que tenga. Esto será muy importante, queridos hermanos, ¿sabe por qué? Porque el día miércoles, cuando nos reunimos para el estudio bíblico y la oración, dentro del estudio bíblico ustedes pueden compartir esas dudas, esas preguntas. Y la verdad que el miércoles fue muy especial, muy edificante. Estuvimos respondiendo bastantes preguntas, compartiendo, aportando, y eso va a ser de mucha bendición, ¿correcto? Así que les animo a que usted también no se olvide de traer su lápiz o su lapicero, porque estos boletines también, dentro del formato que tienen, son para rellenar, ¿ok? Bueno, sin más preámbulo, porque tenemos ahora un contenido también muy especial, las doctrinas de la Biblia, y vamos a hablar ahora la doctrina de la salvación. Es un tema complejo, y la verdad que esta semana, como las anteriores, han sido, hermanos, un desafío grande, porque cuando nosotros queremos hablar de una doctrina, no es como cuando estamos en un aula o en una clase, donde podemos exponer y clarificar muchos puntos de este asunto, pero aquí tenemos nada más 30 minutos, y bueno, algunos ven el reloj, 30 minutos, ya se pasó, pastor, dice, no, bueno, entonces de lo que se trata es comprimir esto, para que la iglesia también conozca acerca de estas doctrinas importantes. Por eso les decía, es un desafío. Todavía esto, hermanos, no debe pensar usted que la doctrina de la salvación se resume nada más en estos asuntos. Es todavía mucho más amplio, pero lo que necesitamos conocer por el tiempo también son estos puntos que vamos a analizar en esta mañana. Primero que nada, como ustedes saben, siempre es importante conceptualizar el asunto, y luego vamos a ver 3 puntos importantes acerca de la doctrina de la salvación. Punto número 1, el proceso de la salvación. Y aquí vamos a aprender
cómo se va desarrollando esa salvación tan grande que Dios nos ha dado, ¿no? Y luego en el punto 2 estaremos viendo la aplicación de la salvación. Otro punto también importante que conlleva mucho la participación trinitaria, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en la salvación. Algunos piensan que la salvación solamente es Cristo, ¿no es cierto? Pero ustedes se acuerdan cuando estuvimos viendo en teología propia y estuvimos analizando a Dios y la Trinidad, la existencia de Dios como un Dios trino, ¿no es cierto? Entonces en la salvación también está la participación trinitaria, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y vamos a ver qué es lo que hace cada uno de ellos en esta salvación tan grande que nos ha dado el Señor. Y por último, estaremos viendo las bendiciones de la salvación, muchas bendiciones que el Señor nos ha dado. La verdad es que tendríamos que aumentar la hoja para escribir todas las bendiciones que Dios nos da al momento de ser salvos. Ese va a ser el estudio en esta mañana. Permítame elevar una oración para que el Señor nos enseñe en esta oportunidad. Amén. Bendito Padre Celestial, nuevamente estamos reunidos acá, muy emocionados, muy contentos porque tenemos la dicha de alabarle a usted y de ser reconocidos también como hijos suyos por la obra redentora de usted, Señor. Gracias. Y en esta mañana, Señor, queremos estudiar nuevamente su palabra, una doctrina que es fundamental dentro de las Escrituras. La doctrina que nos habla acerca de esa grandiosa salvación que usted nos ha dado en la cruz del Calvario. Oh Señor, le pedimos que usted alumbre nuestra mente para que podamos comprender sus verdades eternas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, usted verá que ahí tenemos una conceptualización en primera instancia acerca de la doctrina de la salvación. Tenemos bastantes pasajes, pero no se preocupe. Todos los pasajes van a mostrarse ahí para que usted pueda no estar buscando en detalle cada uno de ellos. Vamos a ir en primera instancia entonces con el asunto que tiene que ver con el concepto. ¿Se fija usted ahí? En primera instancia dice que la doctrina de la salvación se entiende por la aplicación de la obra vicaria. ¿Qué es una obra vicaria? Es que Cristo fue el sustituto de nosotros en la obra redentora. Entonces, es la aplicación de la obra vicaria de Cristo en los creyentes, la cual fue planeada en la eternidad. Y este es un punto muy, muy importante, queridos hermanos. A veces la gente piensa que cuando Adán y Eva pecaron, de pronto Dios se puso en conflicto y dijo, oh, todos mis planes ahora se han perjudicado porque Adán y Eva pecaron. No, déjeme decirle que la salvación se ha determinado en la eternidad misma. Sorprendente, ¿verdad? Porque hay un pasaje que nos va a mostrar este principio, la salvación en la eternidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 19 al 20. Note lo que dice el texto. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Oiga, qué sorprendente, ¿verdad? O sea que cuando Adán y Eva pecaron, no quiere decir que Dios dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? No, Cristo destinado para la salvación y redención de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que Dios tiene un plan soberano, un plan eterno. Y cuando nos ha creado, Él ya había diseñado la salvación para nosotros. Uy, ahí sí que vienen muchas preguntas. Los teólogos e incluso los creyentes empiezan a decir, bueno, entonces, si Dios sabía que Adán iba a pecar, ¿por qué entonces lo creó? Bueno, no podemos responder esa pregunta, pero sí sabemos que todo lo que hace Dios es bueno. Y Dios ha creado a Adán y a Eva y la descendencia y la humanidad entera, sí, pero también antes ya diseñó la salvación para nosotros. Qué bueno es saber aquello, ¿no es cierto, hermanos? Pero no solamente eso, sino que vamos a aprender también que la salvación tiene una base, tiene una plataforma y se sustenta, ¿saben qué? En la gracia de Dios.
Y la gracia es el favor inmerecido que Dios nos hace a nosotros. Por eso dice Efesios capítulo 2, versículo número 8, porque por gracia sois salvos. La razón de nuestra salvación es la gracia de Dios, ese favor que nos ha otorgado a nosotros, y esa es la base que tenemos para que nosotros podamos ser salvos, la gracia de Dios, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Consiste esto en el rescate de quienes están en estado de pecado. Sí, el Señor nos ha extendido la mano. Ninguno de nosotros ha estado buscando a Dios. No piense aquello. El hombre en su naturaleza pecaminosa está perdido. No hay opción de salvación por mérito propio de ninguna manera. Solo Dios lo ha hecho por gracia y nos ha encontrado a nosotros perdidos. Y qué bueno es aquello, ¿no es cierto, hermanos? Que nosotros hayamos sido vistos por Dios, un Dios todopoderoso, un Dios infinitamente santo, que ha mirado al ser humano, al hombre, y lo ha amado tanto, que ha dado a su Hijo unigénito para rescatarnos. Hermanos, nuestra forma de vida debe cambiar al entender el sacrificio de Cristo. El amor inconmensurable de Dios para nosotros, su gracia derramada para nosotros. Y lo natural, lo cotidiano de nuestra vida debería ser: gracias Dios por la salvación tan grande. A menudo nos olvidamos, hermanos, y estamos pensando que tal vez tenemos algún mérito para ganar la salvación. No, ninguno de nosotros tiene un mérito. A todos nosotros nos ha encontrado perdidos. ¿Y qué sería de nuestra vida si el Señor no hubiera tenido misericordia de nosotros? Pero esa es la conceptualización de la salvación. Vamos a ver ahora el primer punto, el proceso de la salvación. Ahora es interesante analizar lo que Dios ha hecho en la salvación. Primero debemos entender que la salvación es una sola. No son tres salvaciones, es una sola que viene en tres tiempos. Bueno, Pablo va a exponer acerca de este asunto en la carta a los romanos. Toda la carta a los romanos es una exposición de la salvación que Dios ha dado al hombre. Por un momento vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Romanos, porque vamos a tocar algunos pasajes importantes. No vamos a estudiar toda la carta, aunque en otra oportunidad seguramente que sí lo vamos a hacer. Si usted se fija, de manera muy general vamos a hacer una panorámica de la carta del apóstol Pablo a los romanos. El apóstol Pablo lo primero que va a exponer son las características del ser humano, y va a exponer por lo menos tres grupos de personas. Primero expone a un pecador que está terriblemente perdido, todo el capítulo 1, versículo número 21 en adelante, o incluso desde el 18 en adelante, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, el apóstol Pablo va a exponer a un grupo de personas que han hecho cosas terribles. Esos no merecen la salvación, podríamos decirlo. Bueno, luego va a exponer a otro grupo que está todavía en una escala superior. Ellos son un poco más buenos, no son tan malos, ¿no? Y por último, en el capítulo número 2, versículo 17, va a exponer a otro grupo de personas que están todavía más arriba. Probablemente nosotros hayamos estado en ese grupo, aquellos que dicen: yo no soy tan malo como otros, y yo no soy tan pecador como otros. Aparte que yo tampoco nunca he matado, nunca he robado, pastor, dice, ¿no es cierto? Pero el apóstol Pablo menciona estos tres grupos, desde lo más bajo hasta aquello que supuestamente es considerado alguien bueno, para que al final el apóstol Pablo diga: no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay justo ni uno solo. A todos los agarra y los mete en una bolsa y dice: todos son injustos, porque no hay ni uno.
Imagínense si el apóstol Pablo hubiera dejado de escribir ahí. Uy, qué triste noticia que hubiéramos recibido. Bueno, pero luego el apóstol Pablo va a hablar de los 3 tiempos de la salvación. Sí, y el primer tiempo se denomina justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación es el acto divino en el cual Dios ha declarado a ese pecador injusto como si fuera justo. Oiga, que parece un poco controversial el asunto. Es como si estuviéramos delante de un juez y el juez es Dios. Y nosotros estamos en un juicio y se ha expuesto todas nuestras culpas, pero de pronto el juez nos declara justos. ¿Y por qué nos declara justos? No por méritos nuestros. Porque dice la Biblia, capítulo número 3, versículo número 21 y 22. Pero ahora, después de que ha expuesto el apóstol Pablo a los pecadores, no hay justo ni aun uno, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, de manera que Dios nos declara justos en el momento de creer en Él. Y qué bendición más grande, queridos hermanos. Recuerden, hagan memoria, ¿cuándo fue el día que ustedes creyeron en Cristo? Ese día pasó algo sorprendente. Sí, porque nuestra culpa fue perdonada y Dios al injusto lo declara justo. Y todos nosotros hemos sido declarados justos. No, pero no por méritos nuestros, por los méritos de Cristo. Él nos ha dicho que somos justos por la obra de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Eso se llama justificación, el primer tiempo de la salvación. ¿Y qué viene después, pastor? Bueno, el segundo tiempo se denomina santificación. Y la santificación, hermanos, es un proceso un tanto complejo de la vida cristiana. Porque haga memoria, el día en el que usted fue declarado justo, el día que usted creyó en Cristo Jesús, usted fue salvo, usted fue redimido, regenerado, pero al otro día usted se levantó, ¿sí? Y empezó a descubrir que todavía puede pecar. ¿O habrá algún creyente aquí que pueda decir, pastor, yo desde que soy salvo nunca he pecado? No, de ninguna manera, ¿verdad? Todos hemos ofendido a Dios también estando en la vida como creyentes. Sí, hemos pecado. Y de lo que se trata la santificación es que Dios va a ayudarnos a despojarnos todavía de la vieja naturaleza. Es interesante poder entender este asunto, porque antes sin Cristo naturalmente cometíamos pecados, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Usted conoce a alguien que es inconverso? ¿Ha conocido alguno de sus pecados? Le cuenta, anoche estuve en una borrachera, dicen algunos, ¿no? ¿Y se sienten mal? No, es una alegría para ellos, es normal. Por naturaleza hacen pecado. Pero ¿será que cuando usted peca dice, pastor, le cuento una buena noticia, le cuento que el fin de semana estuve pecando? No, nadie hace eso, ¿verdad? Nosotros los creyentes, cuando pecamos, nos sentimos mal. Bueno, si usted no se siente mal, hay un problema, probablemente ni siquiera sea creyente. Pero el creyente genuino, el creyente verdadero, va a sentir una culpa, un pesar en su corazón, porque ha pecado. Entonces, hay que entender que el que está sin Cristo, por naturaleza hace pecado, está controlado por la carne, pero el que está en Cristo ya no es su forma natural de vivir. Por eso el apóstol Pablo va a exponer, fíjese usted, vayamos yendo en Romanos capítulo número 6. Ahí ya no va a hablar de la justificación, va a hablar de la santificación, el proceso de la vida cristiana en la que Dios va moldeando nuestro carácter.
¿En qué tiempo estaríamos nosotros? En el tiempo de la santificación. Sí, porque tenemos luchas, hay dificultades. Pastor, tengo problemas con la ira. No es cierto, y cada uno tendrá sus propios problemas y sus luchas y los pecados, ¿no es cierto? Bueno, cuando Pablo expone en el capítulo número 6, hay algo muy interesante. Resulta que en el capítulo número 6 de Romanos, él menciona 16 veces la palabra pecado. Y algunos confunden el término que Pablo está utilizando, porque Pablo hace una diferencia entre lo que significa pecado y lo que significa pecados. Y la gente en el día a día, los creyentes en el día a día, estamos luchando con los pecados. ¿Y qué es el pecado? El pecado, Pablo lo menciona en capítulo 7, versículo número 17. La carne. Porque yo sé que en mí, dice Pablo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne. Cuando Pablo menciona 16 veces la palabra pecado, está haciendo referencia a la carne, a la vieja naturaleza que nos impulsa muchas veces a cometer pecados. ¿Me entiende la diferencia? Es que el asunto es que los creyentes estamos tratando de destruir los pecados como si fuera un árbol que tuviera muchos frutos. Y de pronto voy a cortar un fruto, de pronto voy a cortar una rama, pero el problema no está resuelto. Porque si queremos terminar con el árbol, no tengo que cortar una rama, tengo que ir ¿a dónde? A la raíz. Y cuando nosotros entendemos dónde está el verdadero problema, en la raíz, porque es la carne, la vieja naturaleza. Por eso Pablo dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivias, iras, contiendas, enemistades, pleitos. Todo eso es producto de lo que la carne hace. Entonces, el problema está en la carne. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, vayamos entonces con un hacha o con una sierra a cortar desde la raíz la carne. Y cuando vamos allí, descubrimos una verdad maravillosa. Pablo lo menciona justamente en Romanos capítulo 6, versículo 11 y 12. Mire lo que dice el texto. Así también vosotros, hermanos, consideraos muertos al pecado. Consideraos muertos a la carne. La palabra muerte hace referencia a separación. Consideraos separados de la carne. La palabra consideraos significa créanlo. Están ya separados de la carne. Y cuando el creyente va con su hacha, va a querer cortar la raíz, descubre que la raíz está rota porque Cristo en la cruz del Calvario rompió esas cadenas y ahora ya no tenemos que obedecer a la carne. Consideraos muertos al pecado y vivos para Cristo Jesús, Señor nuestro. Y añade el texto, no reine, no gobierne, no les mande más el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Oiga, hay mucha gente que anda obedeciendo a la carne, su antiguo jefe, pero ya no es nuestro jefe. Cristo en la cruz del Calvario ha roto esa cadena. No quiere decir que la carne no esté en nosotros. Luego vamos a hablar de la última etapa de la salvación. Sí, la carne todavía está en nosotros, pero no tenemos que obedecerla más, porque Cristo ya ha roto esa cadena y somos libres en Él. Hermanos, tenemos que entender esto para el éxito de la vida cristiana. Muchos creyentes, cuando vienen a veces a querer un consejo y dicen, pastor, estoy luchando con esto. Pastor, tengo este problema, no puedo dejar este pecado, pastor. ¿Qué hay que hacer? Volver a la cruz.
Y en la cruz vamos a entender lo que Cristo ha hecho por nosotros. Estás obedeciendo a alguien que ya no debes obedecer, porque somos libres, completamente libres en Cristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya no estamos en cadenas. Y para una vida de santificación, nosotros debemos entender esta verdad. Una verdad que está en la cruz del Calvario y en la obra redentora de Cristo. Su libertad. Amén, hermanos. Bueno, no debe pensar que en este proceso de santificación estamos solos. No, tenemos nosotros a Dios quien nos ayuda. El que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que Dios, a través de la circunstancia, va moldeando nuestro carácter y nuestra vida. No piense que esto, hermanos, es de la noche a la mañana. De ninguna manera. Los creyentes estamos en un proceso hasta el día de Jesucristo. Incluso tenemos el ejemplo, ustedes se acuerdan de los apóstoles, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan, por ejemplo, del apóstol Juan? Históricamente el apóstol Juan es conocido como el apóstol del amor. Sí, no es cierto. Hemos visto primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, cuando Juan ya es un poco mayor. Pero ustedes se acuerdan cómo era Juan cuando estaba con Jesús. Era apellidado o lo nombraban como hijo del trueno. Así le decían a Juan, sí, Boanerges, hijo del trueno. Resulta que en cierta oportunidad habían ahí algunas personas causando un disturbio en contra de lo que hacía Jesús, y se acerca Juan, el discípulo del amor, muy joven, entre 40 años aproximadamente, y le dice: Jesús, ¿por qué no mandas que caiga fuego del cielo y los queme a todos vivos? Oiga, ese es Juan, sí, con 40 años más o menos. Pero en la primera carta de Juan, entre 80 y 90 años, hijitos, amémonos los unos a los otros. ¿Cómo ha cambiado Juan, verdad? ¿Cómo ha cambiado Juan? ¿Cómo ha cambiado Pedro? Y nosotros también, si hacemos una mirada al pasado, desde el día en el que hemos sido creyentes, seguramente que han habido cambios. Nuestro carácter, nuestra forma de pensar, Dios va cambiando todo. Por eso a veces cuando alguien se convierte y le cuenta los planes, le cuenta sus planes: pastor, yo tengo estos planes, se convierte y causa un poco de gracia, ¿no es cierto? Porque todos esos planes ahora van a cambiar, porque Dios tiene planes para ti. Cuando llegamos al Señor tenemos muchas ideas, muchos planes, pero Dios transforma nuestra vida, nos manda por una dirección que Él ha determinado para nosotros, completamente distinta a lo que nosotros pudiéramos haber planeado. Ese es el proceso de santificación, hermanos, muy complejo, pero Dios obra cada día en nosotros. Amén, hermanos. La última etapa. ¿Cuál es la última etapa? Recuerden que todavía había un problema. Aunque las cadenas han sido rotas, la vieja naturaleza está en nosotros todavía. Sí, claro que sí. A veces sale, ¿no es cierto? Bueno, resulta que ese problema va a acabar. ¿Cuándo? Veamos lo que dice la Escritura en Romanos 8:18. Dice la Biblia que esta última etapa es la etapa de la glorificación. ¿Había escuchado aquello? La última etapa de la salvación es la etapa de la glorificación. ¿Y qué es la glorificación? Es el día en el que Cristo venga por nosotros y estos, nuestros cuerpos mortales, serán transformados, van a cambiar. Y usted dirá: ¿y cómo va a cambiar, pastor? Bueno, ahorita lo vamos a ver, cómo va a cambiar nuestro cuerpo. Muy interesante, pero mire lo que dice Romanos capítulo número 8, versículo 18. Pues tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a las glorias venideras que en nosotros habrá de manifestarse. Porque aunque la carne está en nosotros, un día
esa carne será erradicada y nuestro cuerpo físico será transformado. Claro que sí. Hay un ejemplo que también ahí está en su boletín. El texto se encuentra en 1 Corintios capítulo 15. Observe lo que dice ahí el texto. Algunas características del cuerpo glorificado. La primera característica de nuestro cuerpo glorificado, dice 1 Corintios capítulo número 15, versículo número 42. Nuestro cuerpo ya no tendrá más dolor. ¿Cuántos tienen dolor? Bueno, algunos cuando ya va pasando el tiempo, uy, me duele la espalda, me duele la pierna y empieza a dolernos muchas cosas, ¿no es cierto? Bueno, sepa un día que el dolor acabará. Sí, acabará para nosotros, a los creyentes, porque así dice la Biblia. Capítulo 15, versículo número 42, dice la Biblia, así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Sabe que nuestro cuerpo se va degenerando cada vez más. Sí, hay dolor en la vida, hay enfermedades. El día en el que seamos glorificados, ya no habrá más dolor, ya no habrá más enfermedades, no habrá más dolencias, porque Dios va a transformar nuestros cuerpos. Pero no es la única característica, hay una segunda característica: nuestros cuerpos serán hermosos. Bueno, probablemente hay alguno que no se sienta tan hermoso. Dígase, fíjese lo que dice la Biblia, que un día nuestros cuerpos serán sin la presencia del pecado y será hermoso, porque así dice la Biblia. Capítulo 15, versículo 43, la primera parte. Se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Será hermoso nuestro cuerpo. Sí, eso en un futuro, ¿no? Pero también otra tercera característica, que será un cuerpo poderoso. ¿Alguna vez han visto una película de esos superhéroes, verdad? Bueno, algo así más o menos. ¿Y de dónde saca eso, pastor? Mire lo que dice la Biblia. Versículo 43, la segunda parte. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. ¿Se acuerdan ustedes cómo era el cuerpo de Cristo cuando resucitó? De pronto traspasaba las paredes y apareció frente a sus discípulos. Sí, nuestro cuerpo tendrá también esas características, porque será un cuerpo adaptado a lo espiritual. Versículo número 44. Se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Esas son algunas de las características de un cuerpo glorificado. Y así, hermanos, un día nuestros cuerpos serán glorificados. Amén, hermanos. O sea que la salvación, hermanos, es un paquete completo. Es una bendición que muchas veces no la comprendemos en detalle. Por eso cuando Cristo estuvo clavado en la cruz, dijo: completo está, hecho está, terminado está. No necesitamos añadir más nada, solo la confianza plena en Cristo Jesús. Como creímos en Cristo Jesús por fe, así debemos vivir cada día por fe en Cristo Jesús. Amén. Justificación, santificación y glorificación. Sigamos avanzando porque todavía hay un contenido importante que debemos estudiar: la aplicación de la salvación. La intervención de Dios Trino es evidente en la salvación del hombre caído. Primero, la participación de Dios Padre. Él es el que decreta en su voluntad un plan de redención diseñado en la eternidad. Ya lo hemos visto, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1, 19 al 20. Y también es Dios Padre el quien elige soberanamente a quienes serán salvos. Bueno, hay mucha controversia con este pasaje, porque mire lo que dice Primera de Pedro 1, 2. Elegidos, y habla de la elección.
aquí vamos a hablar un poquito de la doctrina de la elección. Uy, complejo el asunto, preste mucha atención. Mire lo que dice: elegido según la presciencia de Dios. Eso significa el anticipado conocimiento de Dios, que Dios nos ha elegido. Sí, porque la Biblia habla de la doctrina de la elección. Y algunos se molestan mucho. No, pastor, Dios es amor, y Él cómo va a elegir a algunos y a otros no los va a elegir. Sí, puede hacerlo, porque tenemos que comprender algunas cosas importantes cuando hablamos de la doctrina de la elección. Es necesario comprender 3 aspectos teológicos, por lo menos, hay mucho más, ¿no?, acerca de la doctrina de la elección. Lo primero, los atributos de Dios. Pensemos en que Dios elige a uno y a otro manda, no lo elige, porque no hay ninguna palabra en la Escritura que habla de la elección para perdición. No, todas son elección para salvación. Sí, Dios ha elegido a algunos para salvación, pero lo que debemos comprender es que cuando Dios elige, no nos olvidemos de sus atributos. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Lo hemos visto, ¿no es cierto? Atributos incomunicables de Dios: que Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es amor. Y esos atributos coexisten en Él porque están en Él, son Él. Dios es amor, Dios es justo, Dios es misericordia. Y cuando Él toma una decisión, no se escapa de su justicia, no se escapa de su misericordia, no se escapa de su amor. Por lo tanto, no podemos juzgar a Dios en pensar en que Él está tomando una decisión incorrecta. No, es más, lo correcto, si Dios no fuera misericordioso, es que todos nos fuéramos al infierno. Claro que sí. Incluso sería lo justo. Y si Dios no fuera justo, bueno, nosotros no tendríamos la posibilidad de acercarnos y ser salvos por su gracia. Entonces, hermanos, tenemos que entender en primer lugar, cuando ponemos esa figura, Dios eligiendo a alguien para salvación, pensemos primero en sus atributos. Porque al final de cuentas Dios puede elegir a cualquiera, sí, puede elegirlo. Y si no fuera por su misericordia, todos nos iríamos al infierno. Segunda característica o aspecto que debemos comprender con relación a la doctrina de la elección es lo que dice aquí en el punto número 2, la obra de Cristo. Mire lo que dice Efesios capítulo número 1, versículo número 4. Es interesante entender el texto porque observe la estructura gramatical en la que Pablo va a explicar. Según nos escogió, nuevamente es un texto que habla de la elección. Según nos escogió, ¿qué dice ahí? ¿En quién? Ahí está la preposición. Según nos escogió en Él. ¿Y quién será Él? Es Cristo. Él nos ha elegido en Cristo. Entonces, para comprender la doctrina de la elección, tenemos que poner dentro de esa figura Dios eligiendo a un hombre, Dios en medio del hombre y de Dios Padre, Cristo. Según nos escogió en Él, en Cristo. Por eso dice la Biblia más adelante en Efesios: somos aceptos en el amado. Los que creen en Cristo, esos son los elegidos. ¿Y cuántos pueden y tienen la oportunidad de creer en Cristo? ¿A cuántos se le ofrece la salvación? ¿Para cuántos murió Dios? Para todos. Porque Él ha muerto por todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. No dice, porque de tal manera amó Dios a algunos del mundo. No, Dios amó a todos. En el mundo, la salvación se ofrece a todos. Y los que creen en Cristo, esos son los elegidos. Tercer aspecto que hay que comprender acerca de la doctrina de la elección: el mandato de predicar el evangelio. Algunos dicen, bueno, pastor, mire, si Dios ha elegido a algunos, ¿para qué vamos a predicar el evangelio? No, Dios no nos dice eso, porque la palabra de Dios menciona en Romanos 10:14,
¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tenemos el mandato de la predicación del evangelio. Amén, hermanos. Bueno, es un asunto complejo. Algunos me están mirando medio feo. Vamos a seguir avanzando, ¿no? Veamos la participación de Dios Hijo. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? Primeramente nos ha sustituido, sí, porque nosotros teníamos que estar ahí clavados en la cruz, pero Él fue nuestro sustituto. Cristo murió en nuestro lugar. Mateo capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. El término rescate hace referencia en que Dios ha tomado nuestro lugar. Eso es lo que hace Cristo, la participación de Cristo en la salvación. Pero no solamente eso, sino que también nos ha redimido. Hemos sido redimidos. Cristo pagó el precio del rescate. Y esta es una figura muy interesante, como de un esclavo que está siendo vendido en el mercado y Cristo ha pagado esa deuda. Me lo compro, es mío. Eso es lo que ha hecho Cristo. Mire lo que dice, capítulo número, el texto primera de Pedro 18 al 20. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados, fuisteis comprados, sacados ahí del mercado de venta de esclavos. Dios nos ha sacado, sí, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No pagó con dinero. El pago para rescatarnos de la esclavitud fue su sangre. Ese fue el pago, su sangre derramada en la cruz del Calvario. Fuimos rescatados. Pero no solamente eso, sino que también fuimos reconciliados con Dios. Cristo establece la relación entre Dios y el hombre, la reestablece, sí. Y eso es lo que dice 2 Corintios 5, 18. Dice el texto, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Se restableció la relación, sí, qué bendición. Todo eso pasó en la cruz del Calvario. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cualquiera que cree nuevamente en Cristo, o cree, por primera vez en Cristo, ha sido reconciliado con Dios. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Primero, que frena el pecado, dice 2 Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. El Espíritu Santo está frenando el pecado en el mundo, porque un día cuando venga el Señor por su iglesia, se irá a la iglesia y comenzará aquí el periodo de la tribulación, y el pecado se va a diseminar por toda la tierra. Pero al momento el Espíritu Santo está frenando el pecado, convenciendo al pecador, sí, lo convencerá. Cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y por último, el Espíritu Santo garantiza nuestra salvación. Es una garantía. Sí, esto está completo, hermanos. Porque mire lo que dice la Biblia en Efesios 1, 13 al 14. En Él también, en Cristo, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados. Sí. Y añade el texto, con el Espíritu Santo fuimos sellados. ¿Cuál es la única indicación o la característica de que una persona es creyente? Que venga a la iglesia cada domingo. Bueno, puede venir, pero no necesariamente puede ser creyente. Es bueno que venga, claro que sí, pero lo único es la presencia del Espíritu Santo en la vida de esa persona regenerada. Entonces, por eso dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que es las arras. La palabra arras es la garantía de que somos realmente salvos. Esa es la garantía. Y esa garantía, hermanos, es irrevocable. De manera que no podemos hablar de ninguna manera de la pérdida de salvación.
porque el que hace la obra es Dios, y Dios no se equivoca. Así que es una salvación tan completa y tan especial. Y por último, las bendiciones de la salvación. Primero que nada, hemos sido regenerados. Sí, regenerados completamente, que es la implantación de una nueva naturaleza, una nueva vida. Por eso dice la Biblia en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Aquel que ha creído en Cristo como su Salvador, ahora es una nueva criatura, sí, nueva completamente. Porque dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso en Juan se cuenta la historia de Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Sí, la salvación es un nacimiento nuevo. Y no solamente esa es la única bendición, sino la conversión. Les hablaba de que cuando uno llega a conocer a Cristo, sus planes cambian totalmente. Mire lo que dice, versículo número 2 de capítulo 2, versículo 25 de Primera de Pedro. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En otras palabras, estabas caminando por una dirección que te iba a llevar a la perdición eterna. Dios lo ha cambiado, ahora has vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Dios nos ha cambiado de dirección y eso se denomina la conversión. Y también dentro de las bendiciones está el arrepentimiento. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la última bendición, ¿sabe cuál es? La herencia. Estaba conversando con unos hermanos y con un hermano ayer y decía, pastor, yo doy gracias mucho a mi papá porque él ya está en la presencia de Dios, pero nos ha dejado una herencia que hasta el día de hoy es una bendición para nosotros. Saben, hermanos, eso hablo de la vida terrenal, ¿no? En la vida espiritual, y nosotros como creyentes también tenemos herencia. Algo preparado para nosotros un día y que lo vamos a disfrutar por toda la eternidad. Por eso Jesús decía, voy pues a preparar moradas para vosotros. Algunos piensan que en el cielo vamos a estar volando, ¿no? Sin hacer nada. No es esa la vida del cielo, ¿no? Otro día vamos a estudiar ese asunto, pero no es esa la vida del cielo. Vamos a tener moradas, sí, vamos a tener responsabilidades, sí, y vamos a tener coronas por lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Y una herencia también preparada para nosotros. ¿Cuál es la herencia? Primera de Pedro 1, 3, 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia. ¿Y cuál es esa herencia? Esa herencia tiene estas características: incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Por eso, hermanos, deberíamos cambiar nuestra mirada terrenal, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, porque nuestra morada está en los cielos. A veces nos afanamos tanto en esta vida y no sabemos que nuestra vida es como lo menciona Santiago, es como neblina, aparece y desaparece. Los años que vivimos, 70, 80, los más robustos, 90 años, eso dice David. ¿Y después qué? Hay algo preparado para nosotros. Pensemos
en la eternidad. Porque esto es lo que Dios ha hecho en la gloriosa salvación y redención para nosotros. Amén, hermanos. Parece que están enojados. Amén, hermanos. Ese es el desafío para nosotros en esta mañana. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. No se lo pierda en la noche, porque vamos a hablar acerca de la doctrina de la iglesia. Que el Señor les bendiga.